Y uno dice, pero ¿y qué es lo que tiene esta película? Interestelar. Sí. Sí. O sea, esa película, la primera gustó. vez que yo la vi, a mí me gustó. A mí me gustó. Pero la gente habló tanto de ella que me dejó de gustar. Para mí es una película sobrevaloradísima. Tú oyes a Fautomata, por ejemplo, en una película hablando con todas sus eses. Y eso no es un dominicano. Pero o sea, tiene, loco. Perico ripiado Pero es perico es perico ripiado. No es que tuve una película y te acuerdas otra. Continuando con el bloque anterior, que estábamos hablando del cine clásico. ¿Tú sabes? No, estábamos hablando, yo hablé de Sunset Boulevard y que hablé de que esa película me había influido en mí y me había marcado de alguna manera que me metió de lleno en la época dorada del cine de Hollywood. Básicamente, y de alguna forma ya eso era entrar en el terreno del cine clásico hollywoodense. Sí, mira, yo la vi y a mí realmente me dio igual. Ok. Ellos hay películas así. Por ejemplo, mira, yo te pongo un ejemplo de Drácula, de Bram Stoker. Oye, es una grasa. Sí, pero esa es la de Coppola, ¿verdad? Sí. Que es como del 92, 91, por ahí. Sí, realmente esa película yo la he visto como 4 veces. Porque que hay mucha gente que sabe de cine, que yo respeto mucho su opinión, que me dicen que es un súper peliculón, pero por más que yo la vea, a mí no me da eso. Y yo la veo a cada rato. Ya dije que no la voy a volver a ver más de la última. No, después de 4 veces. No, ya. Pero es que yo he intentado de que me guste y no me gusta. Bueno. Y ellos, o sea, hay películas así que no es que están sobrevaloradas, sino que están sobreestimadas por la gente, que la gente dice, a mí me pasa, por ejemplo, con Forrest Gump. Pero es un buen tema, mira, es un buen tema eso de película como que a la gente le gusta o incluso la crítica la aplaude y uno dice, pero ¿qué es lo que tiene esta película? No, y por ejemplo, con Forrest Gump me pasa que no es que no me gusta la película, sino que yo entiendo que la gente habla de más sobre ella. O sea, yo he escuchado gente que dice que esa está entre las 5 mejores películas de la historia y yo digo, coño, pero que no tiene sentido. Pero, por ejemplo, Big Fish, que es más o menos el mismo tema de Forrest Gump. No sé si tú la recuerdas. El del hablador. Esa es de Tim Burton. De Tim Burton. Esa película me interesa más que Forrest Gump. O sea, es como que la misma temática y para mí... Pero Forrest Gump tiene algo que la comunidad cinéfila, los cinéfilos la critican mucho. ¿Adivina por qué? Porque le quitó el Oscar a Pulp Fiction, que para mí es mucho mejor película por 1000. Claro. Entonces, Forrest Gump es una buena película. Es el American Way. Es la fórmula estadounidense para vender el sueño americano a través del cine. Y es una fórmula que ha sido muy explotada, sobre todo en muchas películas, y que después como que se fue más por la línea de la comedia romántica. Y hablo de la fórmula del típico idiota que triunfa. Sí. O sea, es como un pana que... Sí, es como el pana que... Hagan el meme. Que tiene hasta alguna, que sea, algún tipo de síndrome o que simplemente es un estupidito, por decirlo de alguna forma. Y como que este pana que al final, después de una serie de circunstancias, de dificultades, de vicisitudes, se queda con la muchacha bonita y triunfa, a pesar de ser un retrasado mental, por decirlo de alguna forma. La magia del cine. Pero eso es una fórmula que el cine gringo ha vendido mucho. Sí, la inocencia. Y tú sabes que hay directores, disculpa que te interrumpa. No, interrúmpeme. Que en una época están como en un estado de gracia y todo lo que tira son palos. Por ejemplo, eso pasó con Zemeckis, que yo creo que es el director de esa película, que venía de hacer la saga de Volver al Futuro. Y entonces tira eso, que es totalmente diferente. Y aparte de que la película es buena, porque yo no digo que la película es mala, sino que la gente habla de más de la película. O sea, tú decir que es una película, como yo he escuchado mucha gente que incluso sabe de cine, decir que es un top 5, coño, es como que demasiado. No, la película definitivamente está muy bien hecha, cuenta una historia está muy bien dirigida. Es una trama que emociona, o sea, tú te ríes con la película. La actuación de Tom Hanks es tremenda. Claro. Y todo, pero de ese año hay películas superiores. Claro.
Claro, este comercial es patrocinado por Claro. Hey, patrocinio, necesitamos patrocinadores. ¿Cómo se llama? Patrocinadores. Sí. Cualquiera puede ser patrocinador, simplemente tiene que depositarnos a los números de cuenta que vamos a publicar aquí debajo. Yeah. Pues bien, mira, ¿qué otra película ustedes consideran sobrevalorada? Déjame ver. Sobrevalorada. Mira, reciente. Todo en todas partes al mismo tiempo. Ah, es que me da vergüenza. Todo en todas partes al mismo tiempo. Sí, para mí es una película sobrevaloradísima. O sea, la película, ella empieza muy bien. O sea, ese ritmo frenético, todo esos cortes, ese montaje, que es lo mejor que tiene la película, la edición. Pero llega un punto, ya pasados los 40 minutos, que ya a ti te empieza a doler la cabeza. Y cuando llega la hora, tú dices, ¿y ellos van a seguir en eso? ¿Ellos van a seguir con esa velocidad? Porque las películas, está bien, es bueno tener ritmo para no aburrir al público, ¿sabes? Tener escenas muy rítmicas y mantener una constancia que te lleve de un conflicto a otro, para tú mantener... Eso incluso es una regla de escritura de guión. Pero llega un punto en que las películas tienen que tener descansos, loco. O sea, cuando tú vas en ese desricadero, o sea, en esa vertiginosidad, o sea, de que no para, llega un punto en que, y más tantas imágenes distorsionadas, corte para allí, vuelven para acá, y aquí tiene el pelo de color rojo, y allí está calvo, y aquí está, y todo sucede en un tiempo de no más de 3 minutos. Pero es que de eso trata la película, porque es todo al mismo tiempo, en todas partes. Sí, pero eso lo que te digo es que la película tiene que tener descanso. Una armonía, un poquito más armoniosa para procesar. Para que tú por lo menos pienses y claro, tú la proceses. Pero si la película vive en una vertiginosidad constante, en un torbellino constante, pues, tú lo que terminas, yo me cansé. A la hora ya yo dije, no, sí, yo aprendí eso. Yo vi la película de Hitchcock, que es sobre la vida de Hitchcock. Aunque yo he visto par de Hitchcock. Está del 2012. Exacto. Y él, no recuerdo si era eso, creo que sí era eso. Y el tipo loco, él era como una sinfónica, que su película era armoniosa. Él decía, mierda, la gente aquí ahora va a gritar, ahora va a llorar, se va a caer, ahora va a aplaudir. ¿Tú entiendes? Así mismo. Y él supervisaba su película. No es como ahora que tira la película y... Sí, era un cine diferente, claro. Pero esa película de En todas partes... Perdón, que ganó el Oscar. Arrasó en el Oscar. Sí. ¿Cuál? Todo en todas partes al mismo tiempo. Tú sabes que yo creo que el único Oscar que debió ganar fue el de montaje. El de mejor montaje. Y cuidado. Esa película yo la vi. Realmente, esa de la película que tuve una vez, como eso es para completar. Bueno, todo el mundo está hablando de esta película, de que qué buena. Vamos a verla para opinar. Pero es que es un negocio también, eso de todo un negocio. Tanto la película que ganan los Oscars como la película que... Toda la película que se hace un negocio y se busca una ganancia, tú sabes, una comercialización, vender una idea, cualquier cosa, pero todo es comercial al final. Son pocas las películas ahora que están saliendo, o sea, como por amor al arte. Y date cuenta, esas sobrevaloradas siempre son las más famosas. Sí. ¿Tú entiendes? Hay películas subvaloradas, infravaloradas, que nadie conoce, loco. Entonces... Aquí también deberíamos hablar un poco sobre el cine independiente. Vamos a tener que hacer un episodio sobre cine independiente. Películas que la gente no conoce. O sea, a nivel popular. No son de grandes productoras. No son de grandes productoras. Son películas hasta de bajo presupuesto, loco. Que te dan un mensaje que te dan en la madre. Y que no necesitan de efectos, de vaina, de computadora, explosiones, ni nada complicado. Es simplemente una trama. A mí me gusta mucho eso, como lo trae el psicológico. Esa vaina que tuvo el personaje aquí. Yo vi una película francesa, sueca, europea. Ese cine europeo es rarísimo. Y bueno, ahí fue que yo me di cuenta que yo no sabía de cine. Muchachos. Yo no soy un hablador de mierda. ¿Te entiendes? Cuando yo estaba hablando con un pana mío de Colombia, que siempre hablamos de películas, de cine, y él me dice que mírate esta película, una película rusa. Tírate eso. Y yo vivía hablando de disparate, de que no, que cuál es la mejor película bélica, que la chaqueta metálica, que esto. Él me dijo, vete esta película, se llama Ven y Mira. Yo la vi en la pandemia, yo fundí. Se acabó la película y la puse ahí mismo otra vez. Oh. Óyeme.
Y ahí fue que yo me di cuenta, unos rusos haciendo esa mierda. Entonces, cuando empecé a investigar de cine de que ruso, polaco, yo dije, yo no sé de cine. Es que el cine es demasiado amplio. Sí. Ven y mira, se trata de la Segunda Guerra Mundial, pero del bando ruso. La película está ambientada en Bielorrusia. Y lo que me gusta de esa película es que ellos te hablan de que la guerra es mala. Por ejemplo, la película americana que nosotros estamos acostumbrados a ver, no te dicen que la guerra es mala. No, se bacanísimo. O sea, ellos te hablan de que nosotros somos los buenos y que nosotros estamos luchando contra los malos. En esa película, todos son malos. O sea, los rusos son unos hijos de perra en la película. No, los nazis son otros hijos de perra. Incluso la gente del pueblo son otros hijos de perra. O sea, la película empieza con un niño que quería la guerra, pero las precariedades del gobierno ruso, tú tenías que llevar tu rifle para tu ir a la guerra. Haz tu diligencia para que peleen por nosotros. ¿Quién va a estar dando? Entonces la película empieza él buscando un rifle de un bombardeo que hubo y él está cavando para buscar un rifle, el niño. Cuando él lo ve encontrar el rifle, que se pone contento, dice, yo voy para allá. Te estoy hablando de un niño como de 13 años, 12 años. Sigue. Agarra y él le da para allá y la mamá no quiere, la mamá llora, que no, y él le da. El primer día ya él vio la vuelta. Entonces, lo que me gusta de la película es el sonido de la película. El panel, el locotrón ese que hizo esa película, que tiene un nombre rarísimo, yo no lo voy a mencionar, hace el sonido con bombas reales. Ya tú sabes. Y ese sonido, yo lo vi en mi casa, con el televisor a todo lo que da en esa habitación, y eso sonaba de verdad, como ninguna película bélica ha sonado nunca. Entonces, a medida que va pasando la película, lo primero que te muestran es un niño cándido, inocente, y la cara del niño, a medida que va pasando la película, va cambiando. Ya al final, cuando tú ves la cara del niño, tú no ves a un niño. Tú ves a una persona que la guerra lo transformó. No, el trauma. Y vuelvo y te repito, no, la gente del pueblo, los mismos rusos, o sea, todos son malos. Al final todos son malos en la película. Es que eso es lo que hace una película, para mí, desde mi punto de vista, lo que hace una película bélica interesante y potente y profunda es lo que convierte a una película bélica en que tiene un enfoque antibélico. Es esta película que te muestra las dos versiones de un conflicto o de una guerra. Te muestra las dos campanas. Eso es lo que diferencia a una película patriotera, o sea, una película bélica patriotera que te da un mensaje patriótico que te glorifica a un bando y sataniza al otro, a una película antibélica con un mensaje profundo y con un enfoque diferente. Es aquella película bélica que te muestra las dos realidades y los dos puntos de vista de los dos bandos o de todos los bandos involucrados en un conflicto bélico. Pero en ese sentido, con respecto a películas bélicas sobrevaloradas, para mí lo es Dunkirk. Que yo desde hace un tiempo estoy sospechando que Christopher Nolan es un director sobrevalorado. Loco, sí, yo lo creo también. Él es buenísimo, pero para mí Dunkirk, te cuenta este episodio, a propósito de la Segunda Guerra Mundial, este episodio de unos soldados atrapados en una playa en esta zona de Dunkirk. En la playa de Dunkirk. Y te presenta ese conflicto. Y yo siempre he visto que esa película como que... Yo digo, o sea, esta película básicamente no tiene trama. O sea, es como que... Como que no tiene una estructura. Ajá, y te toman este conflicto para hacerte una vaina panfletaria. O sea, para hacerte un panfleto que en el fondo es probélico. Pero entonces te usan la excusa de que de unos tigres que están sobreviviendo en medio de un conflicto. Y entonces lo muestran como mártires. O sea, que estos tigres son mártires y esos tigres están ahí para que tú lo veas sufrir y para que tú sientas pena de ellos. Y por eso yo la veo muy, muy panfletaria la película. No, es que y aparte de que tiene un valor histórico esa batalla con... Sí, pero es más pro británica. O sea, el enfoque que le dan, o sea, incluso tiene algo que yo he escuchado, he leído muchas críticas y muchos análisis sobre la película, que es mucho más
peligroso el mensaje que plantea, que es que el enemigo ni siquiera te lo presenta. No. El enemigo es algo invisible, pero omnipresente, que te ataca de todas partes, que he escuchado que eso es alusión al terrorismo, porque cuando sucede un acto terrorista, el enemigo tú no lo ves. Y tú no tienes forma de protegerte, porque tú no sabes en qué momento va a atacar, Claro. ni en qué momento va a suceder. Por lo tanto, tú no tienes forma de protegerte ante él. Y eso hace alusiones al terrorismo y eso es peligroso. Pero es una película que incluso medios y la gente ha alabado la película en un nivel de que la han puesto como la número 1 de Christopher Nolan, por encima de películas espectaculares como Memento, por ejemplo. Sí. O la misma de Dark Knight, que The Dark Knight tiene algo que si tú le sacas a Heath Ledger y el Joker también, como que la película cogea mucho. Para mí esa película es buena como quiera. Pero entonces... Para mí. Cuando yo tengo problema con él fue cuando él hizo Tenet. Pero ya me quitaste salió, la boca de mi palabra. No, pero habla sobre que eso. Salió un artículo de él defendiendo esa película. A pesar de que al público... Cuando un director tiene que defender una película, mira. Él salió de que no, yo le tengo aprecio a la película, yo la respeto, a pesar de que la película fue infravalorada, qué sé yo qué, qué sé yo ahí cuánto. Dite una payola. Yo no la aguanté, yo vi como 45 minutos. Dite una payola ahí al supermercado, pero bien, le tiene aprecio. Pero entonces, ¿qué ustedes consideran también que este va a ser nuestro podcast más sobrevalorado? No puede ser. Puede ser. Y a nivel... no, son juegos de palabras. Pero a nivel de película dominicana sobrevalorada, ¿cuál de ustedes encuentran? Ya está una entrevista, ya está una entrevista que estamos haciendo estos dos filósofos del cine. No, yo no te puedo decir una película sobrevalorada. Bueno. De aquí. Carpintero tiene... Carpintero. Y muchas películas Me gusta mucho esa Carpintero. Lo que pasa con Carpintero, oye, desde mi punto de vista, mi problema con Carpintero el problema está en la coherencia entre su planteamiento y su resolución o desarrollo. Porque la película te empieza con un planteamiento estético y narrativo y te termina con otro. ¿A qué me refiero? La película trata de esta gente presa en cárceles de aquí que desarrollan un estilo de lenguaje para hablar con... Son hombres, ¿verdad? Desarrollan una forma de lenguaje, le llaman carpintear, para hablar por una especie de lenguaje de señas a distancia con mujeres que están presas en otro precinto cercano. El amor prevalecerá. Pero lo que pasa con la película es que te hace ese planteamiento en este lugar tan, en cierta forma, hostil y tan crudo. O sea, te presenta una hiperrealidad. Y la película se convierte en algo como que la película se diluye en una cuestión romántica. Como un chisme de barrio. Como que no encaja. Como un chisme de barrio. Entonces, pero que él la plantea de manera muy cursi. Entonces, el problema es que se centra en eso. Porque si tú me lo pones como algo que está ahí, pero una subtrama, y tú no te... Pero al final él se centra en eso. Una historia de amor. En la historia de amor y eso. ¿Tú sabes qué película a mí me parece sobrevalorada? Que yo he escuchado a mucha gente decir que es una de las mejores películas dominicanas. ¿Quién manda? ¿Quién? ¿Quién manda? ¿Quién? ¿Quién manda? Oye, realmente esa película... Está fuerte. Coño, mano. Porque abunda. ¿Cómo es? O sea, la película no es mala. Tiene mucha influencia, no, claro, americana, no solamente un homenaje. Por ejemplo, ahí tenemos Gigoló americano, algo así, o un seductor irresistible. El personaje ese que tenía la película del animal, el mismo tipo que Gigoló. ¿Ese era? Sí, yo creo que sí. ¿Pero cuál es ese? Ese pana es uno de estos actores que trabaja con Adam Sandler. Sí, del corito. Que él parece como de Medio Oriente. Un chiquito. Que hace comedia mala, sí. Un chiquito. Sí, yo creo que ¿Cómo que él se llama? No recuerdo bien, pero él hace ese tipo de película de... Sí. Y también Aston Kutcher tiene una que yo creo que se llama Nicky Ojos Azules, algo así. Que él tiene una que, yo no sé, en español le pusieron de que... El seductor en Hollywood, una vaina así. Sí, pero la película es muy mala. Pero Jude Law tiene una que se llama El seductor irresistible, que es igualita que Quien manda. Pero realmente eso no es lo que me molesta de la película. Okay. Porque
Yo digo que en República Dominicana deben hacerse más remake. Claro. Ya que parece que no estamos en pañales en cine. Y realmente es una forma de hacer películas buenas que la gente se interese con un toque dominicano. Pero lo que me choca de la película es como que es como como un canal. Bueno, tú has ido mucho al campo, incluso tú naciste en un campo, ¿verdad? Sí. Esos canales de arroz para que el agua fluya, como que tú sabes que el agua va a ir por ahí y que va a terminar allí. O sea, tú sabes ya el final de la película desde que empieza en la introducción. El tipo viene, se presenta, te dice, me encanta esa forma que ellos rompen la cuarta pared, que le hablan a la cámara y describen su personaje. A mí donde me molesta es que ya pasó eso, esa es la parte interesante, y ya dije que ellos se enamoren y tú sabes que al final va a pasar lo que tiene que pasar. Es que es un cine de fórmula. Mira donde yo creo que radica la valoración, por decirlo de alguna forma. No es mala para mí, no es mala, pero... Mira donde yo creo que radica la valoración de la película. Lo que pasa es que es 2013, ¿verdad? La película. Posterior a 2013, todo el cine que se venía haciendo de esa temática de comedia comercial y eso, porque eso es quien manda, una fórmula de comedia romántica que tiene desde 1934, con Sucedió una noche, con Clark Gable de Frank Capra. Esa fórmula se viene repitiendo al calco de esa fecha para acá. Entonces, aquí posterior a 2013 se venían haciendo muchas películas de esa temática de comedia y eso. Pero eran películas muy burdas, o sea, eran películas muy pobres cinematográficamente hablando. Entonces, quien manda tenía cierta decencia en la realización, en la dirección, en la narración de la película. Claro. Los personajes estaban trabajados, la comedia tenía mucho ritmo, los chistes no son un insulto, no tiene tanto esta mecánica de la de poner un personaje comediante de televisión y ponerlo en pantalla. Hacer una película de 1 hora y media con eso. Sí. Entonces, la película se salía un poco de eso. A menos que la película utilice fórmula que ya se ha usado muchísimo en el cine hollywoodense, pero por lo menos la película tenía cierta decencia. Limpieza, era como que estaba decente. La película estaba bien hechecita, bien, todo bien. Entonces, por eso quizá de ahí es que viene un poco la valoración de la película, porque lo que se estaba haciendo anteriormente era... insultante, básicamente. Yo entiendo lo que dice este niño, negrillo. Que mira, yo siempre te decía negrito, lo tenía en mi mente negrito. No, pero ¿qué negrito? Y eso de negrillo. Porque mi papá se llama negro. Bueno, y del negro al negrito. Lo que pasa es que eso es otro dialecto. Ellos utilizaron otro dialecto. Mira, cambiaron el apodo. Con relación a eso, yo lo que entiendo es como el tratamiento. Aquí deberían cuidar un poco más el tratamiento de la película. Como tú... O sea, puede ser una historia lineal, pero cómo tú llegas a ese final. Tú sabes, ahí es donde tú tienes que jugar con el espectador, con las emociones. ¿Tengo algo ahí? No. Entonces, eso es lo que tú tienes como que ponerle un poquito como de empeño. Entonces, la peripecia por la que pasa, el desarrollo, la evolución. O sea, de eso viene desde el guión, la psicología de los personajes. Tú sabes, como que le falta un poquito de detalle, porque yo entiendo que aquí, para tú hacer una película... o 3 películas y 4 películas en un año, el proceso descuida ciertas partes, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ese sentido técnico y artístico más que otra cosa, como esa esencia que tienen que buscar, despertar, crear una catarsis en el público, donde se han descuidado un poco. Mira, aquí se hace muy buen cine realmente, aquí se han hecho muchas películas buenas. Yo lo que considero que el cine se debe de farandulear un poco menos. Porque yo digo, yo creo que el cine tiene dos pilares, que es la producción y la actuación. Eso es algo, yo creo que hasta lógico. Eso no soy yo que lo creo, eso es algo lógico. En parte. Y yo creo que aquí, por encima de las producciones, que debe de mejorar, tal vez, siempre se puede mejorar. Pero yo creo que las actuaciones, porque aquí se farandulea demasiado el cine. Aquí tú ves que Chelo Chan en una película y el sujeto de que ha hecho 4 o 5 películas. Y no está mal, pero no está mal cuando tú le pones un personaje interpretativo por él. O sea, que esa sea su personalidad. Que él representa.
Exacto. Por ejemplo, si tú pones al sujeto como un delincuente, porque él tiene ese estilo, está bien. Pero cuando tú me llevas de que a sujeto como de que serio. De que no, de que hablando, entonces la forma de hablar, yo creo que aquí los actores no transmiten mucha verdad por eso, porque tal vez es la dirección de actores que falla en eso, porque lo quiere como, y yo entiendo que eso es algo comercial, porque tal vez ellos buscan entenderse en otros países, pero eso le quita como la dominicanidad a la película. Identidad. Y al mismo actor le quita la identidad. Tú no sabes lo que es. Yo sé quién Tú es. oyes a Fautomata, por ejemplo, en una película hablando con todas sus eses. Y ese no es un dominicano. Un dominicano habla más llano, más de una forma... Como estamos hablando aquí. Como estamos hablando nosotros. Problema. Dije, tira para adelante. ¿Tú me entiendes? Entonces tú ves a Robertico también actuando, de que corrigiendo un niño con eso todas sus eses. Y ni los ricos en este país hablan así. Y yo entiendo que ellos se quieren entender en otro lado, pero como que eso le quita el sello. Sí. El sello a la película y a la actuación. Uno cambia cuando tiene esa cámara enfrente, la gente cambia. Y eso es lo que se debe estudiar, tú sabes. Esa es la actuación. Que tú sepas que te están viendo, que estás grabando, pero que tú sigues siendo tú o otra persona. Por ejemplo, una película que yo creo que está infravalorada en este país, Perico Ripiao. Y es por eso es la mismo. mejor película dominicana. Para mí, para mí no es la mejor. Pero ¿cuál era la otra de Alberto Meléndez? Si no es la mejor, está Pasaje de ida. Pasaje de ida. Esa fue También. la primera película dominicana que se hizo y duró mucho tiempo. Duró como 10 años. Que existe, porque supuestamente, según los datos, La Silla fue una de las primeras. Lo que pasa es que esa película se perdió. Pero La Silla, que trataba sobre, creo, si no mal entiendo, o si no mal recuerdo, trataba sobre una silla eléctrica que había en la 40. esta cárcel horrible en la 40. Sí, de la era de Trujillo y eso. Pero según tengo entendido, la película se perdió. Que de hecho tenemos una premiación de cine aquí que se llama así. La Silla, porque está catalogada como de la primera película así formales, porque ya en los años 20, un señor apellido Palau ya había hecho filmaciones, películas y eso. Pero sí. Pero sí, esa película de Agliberto Meléndez tiene mucha importancia en los orígenes del cine nuestro dominicano. Esa película merece un remake. Sí, pero volviendo a Perico Ripiao, por ejemplo, yo creo que es lo que la hace grande a Perico Ripiao es la autenticidad que tiene la película. Que la acusan de que es un remake de Oh Brother. También. Puede ser, no importa, pero la película tiene un sello propio. Pero tiene, loco, Perico Ripiao pero es Perico Ripiao. No es que tuvo una película y te acuerdas otra. Lo que pasa es que la película tiene algo que es su director que se lo aporta. Ángel Muñiz tiene como ese ojo o esa sensibilidad. Esa pequeña sensibilidad de captar la esencia más llana del dominicano. Y él sabe ponerlo en cine. Ya independientemente de que él tenga falencia cinematográfica, quizá por, no sé, formación o... Yo siempre he pensado que a él le falta un poquito más de cinefilia. O sea, a él le falta ver más películas. Y educarse más en ese sentido. Pero ese ojo que él tiene para retratar al dominicano de manera tan llana como es, eso es algo que él tiene y eso se nota en muchas de sus películas. Esa delicadeza. Pero es que un tema, tú o ves película o haces película o disfruta película o qué sé yo con la película, ¿tú entiendes? O sea, esa habilidad que tú desarrollas haciendo película, o sea, esa experiencia, esas técnicas, ¿tú entiendes? Son muy diferentes a tú sentarte a ver una película. A veces tú te sientas a ver una película y tú estás inquieto. Tú dices, no, yo quiero ir a grabar. ¿Entiendes? Son como necesidades que surgen del alma. Yo mismo estudiando cine he durado años, loco, sin ver películas y sin ir al cine. Entonces, ¿por qué? Por muchos factores. Sí, porque tú te entoas, principalmente. A ti te dicen una cosa y tú dices, vamos para allá. Vamos allá. No, aunque te arrolle. Tengo proyectos. No, pero realmente yo creo que los remakes son necesarios. Aquí deberían de hacerse mucho más remakes. Porque yo digo que es que, por ejemplo, Tarantino nos ha enseñado a todos que si tú haces un remake y le das tu sello propio, eso hasta supera al original. Por ejemplo, en Django. Él hizo de Django, que yo creo que a ti te gusta mucho esa película, creo. Sí, pero yo tengo otras que prefiero. Hay como 3 o 4 películas que están delante de él, pero sí, Django a mí me gusta mucho.
Y es un remake y nadie se acuerda de la original. Porque la de Tarantino tiene el toque Tarantino. Entonces, en este país yo creo que Y yo creo que lo de remake fue, él usó el nombre nada más del personaje, pero si tú ves la película original, eso es completamente diferente. Y que es un western, tú sabes. Está sobrevalorada entonces. ¿Quién es? Volviendo al tema. ¿El Una Django? película de Tarantino sobrevalorada. Ninguna. En mi opinión. El tipo es... ¿Cuál? La de Hollywood. Quizá- Once Upon a Time in Hollywood. No se podría decir sobrevalorada. Death Proof es una película menor de él, pero... Sí, incluso yo creo que podríamos hablar de Tarantino de películas infravaloradas. Porque, por ejemplo, Death Proof, para mí, esa película, la gente habla poco de lo buena que es. Para mí es una de las mejores películas de Tarantino. Y la gente habla poco de ella. Y es un fucking peliculón. Esa película a mí me gusta muchísimo. Pero... Y por ejemplo, Jackie Brown también. Esa película, para mí la gente no habla de ella. Y para mí esa película es muy dura. Pero ¿qué película nosotros podríamos decir que es sobrevalorada de Tarantino? No, tú lo ¿De Quentin Tarantino? A Tarantino hay que dedicarle un vaina completo. Sí, de verdad no deberíamos. Porque deberíamos hacerle un podcast. Tarantino. Yo creo que el primer podcast un director debería ser Tarantino. Creo yo. Se puede. Bueno, en ese sentido, no, yo no diría que es sobrevalorada, pero Django tiene que ser una de sus películas más conocidas. Y quizás tiene que ser una de sus películas más, en cuanto a su fórmula que él tiene. Quizás es una de sus películas más convencionales. Él no tiene escena con diálogo de que tan largo, de que, tú sabes, estos diálogos que él se pone a 2 personajes o a 5 personajes en una mesa y hablan de cultura pop, pero que ese diálogo al final tiene una finalidad, valga la redundancia, como que te lleva, comienza en una cosa que como que no tiene nada que ver, pero después termina en lo que sí tiene que ver. Sí. Y él no usa mucho tampoco esa técnica del tiempo. Él lo aplica, pero lo aplica como de forma básica en Django. No como lo hace en Pulp Fiction o en Bastardos sin Gloria, por ejemplo, que sí es un poquito más complejo el juego del tiempo y eso. Pero Tarantino a mí es mi película favorita de él. Para mí es su película más completa y como más redonda. Es Bastardos sin Gloria. O sea, es como que la fórmula que ya él planteó en sus inicios con Pulp Fiction, él aquí como que ya la redondea. O sea, como que la afina más en esa película. Para mí esa es mi película favorita de Quentin Tarantino, sí. ¿Y la tuya? República. y que ahí tú estás payola que ustedes están dando. A ver si se nos pega algo. Te dijo aprecien el otro y ya va. Entonces, sí. De Tarantino, el tipo Kill Bill fue una de las películas que yo dije, puta madre. Sí, no, muy bueno. Y que la mantengo ahí como... A mí, realmente, de Tarantino, yo no te podría decir que cuál me gusta más, porque aquí, ahí está Pulp Fiction, que en verdad fue la primera que yo vi de él y me voló la cabeza. Está la misma Bastardos sin Gloria, que es la película que yo más he visto de Tarantino, porque que esa película, tú la ves y cada vez que tú la ves, como que te aporta algo diferente. No te sabría decir cuál es mi favorita, pero que yo siento un cariño por Death Proof, porque que la gente no habla de esa película y esa película en verdad es durísima. Sí. Es un road movie, ¿verdad? Un road movie, sí. Road movie, que a mí me gusta mucho ese subgénero que tiene el cine. Y, por ejemplo, esa película me acuerda mucho a una película que se llama Thelma y Louise. Que como que en la carretera, mujeres en peligro en la carretera, con un hombre persiguiéndola. Es como que esa misma temática. Yo creo que es de Ridley Scott esa película. O de, sí, creo Tony que sí. Scott, uno de los dos. Y, de Travis Scott. Y realmente Death Proof como que me gusta demasiado esa película. No es mi favorita de Tarantino, pero sí es como que yo la que le tengo más cariño. Tú la sobrevaloras. Sí, yo la sobrevaloro. Volviendo al tema, ¿existe para ustedes alguna película que a todo el mundo le guste y a ustedes no? Que iría dentro del tema de lo que es película que tú entiendes que están sobrevaloradas. Menciona. Ya lo hemos mencionado aquí. ¿Cuál? Christopher Nolan. No, Christopher Nolan tiene que tener como 3 por lo menos. Interestelar. Sí.
Sí. O sea, esa película, la primera gustó. vez que yo la vi, a mí me gustó. A mí me gustó. Pero la gente habló tanto de ella que me dejó de gustar. Porque yo creo que... Pierde la magia. Sí, como que la película... no película, el documental de Interestelar. Ok. Porque es que yo creo como que ahí pierde la magia el cine cuando tú le buscas tanta lógica y tantas cosas que son de verdad. Es que él tiene ese problema. Mira qué es lo que pasa. Se Yo va siempre he mucho a lo creído que literal. él tiene como una especie de dualidad que le crea una especie de incoherencia o de problema. ¿Qué es lo que pasa? Que él quiere ser aplaudido por el público, pero también por la crítica y por los expertos en cine o en películas. Entonces eso es muy difícil de lograr. Entonces por eso tú siempre ves que él trata como de explicarte temas complejos de manera simple, pero muchas veces no le sale y se diluye. Bueno. Y se diluye. Eso es lo que pasa también en Interstellar. Él te hace estos planteamientos de física cuántica y de toda esta vaina, y él trata como de simplificártelo o al mismo tiempo hacértelo más complejo para él demostrarte que él es un autor y que él sabe de esos temas y que maneja esos temas, pero que como público normal, o sea, que tú no tienes todo esos conocimientos y toda esa vaina, como que tú lo puedes aplaudir y dices, hey, este tigre es duro, qué sé yo qué. Pero que también él quiere convencer a la crítica con eso. Sí. Y por eso yo creo que él tiene como esa dualidad que le crea incoherencia en cuanto a lo que él quiere hacer, como que no tiene una determinación de si tú quieres ser un entertainment, o sea, un tigre que hagas cine espectáculo pero bien hecho, o tú quieres ser un gran autor, como tú quieres ser un Kubrick o lo que sea, entonces... Pero ahí está vaina. ¿Y qué ustedes me pueden decir de Transformers? ¿Cómo así? Transformers le gusta a todo el mundo, papá. Eso es lo mejor. No, pero eso tal vez le gusta a un tipo de público que busca esa película. Sí, claro. Pero mira, las películas no son caballos para ponerla a competir. Pero, por ejemplo, tú sabes que bebe mucho la película de Interstellar de 2001 de Kubrick. Y la comparación es inevitable. No cabe. No, pero es inevitable comparar las dos películas. Pero cuando tú ves... Cuando dicen el espacio. Sí, cuando tú ves 2001 de Kubrick, la película tiene menos diálogo, menos un guión menos convencional. Pero, o sea, la experiencia que tú vives viendo esa película, se hizo en el 68, me parece, es diferente a la de Interestelar. Porque tú estás viendo una película de verdad, que te está haciendo sentir cosas. Interestelar también lo tiene, lo hace, porque hay que decirlo, de imagen durísima. Pero la música para mí empalaga demasiado, porque no hay un momento de silencio en la película. Entonces, para mí... Christopher Nolan le tiene miedo a los silencios. A los silencios, eso es lo que yo he notado, como que él tiene miedo a que no suene nada. Porque cuando tú tienes silencio, tú tienes tranquilidad y el público piensa. Y él no puede dejar que el público piense, porque el público se va a dar cuenta que lo que él está planteando es un disparate. Ya tú sabes. Ya lo estamos acabando con Christopher Nolan aquí. No, eso me pasó con Tenet. Él quiso ser como muy técnico. Sí, le gustan esos temas de complejos y vaina para ponerlo en cine. Yo lo que entendí que Tenet es como una segunda parte de una película y que yo estoy esperando la primera, porque él lo cuenta de atrás para adelante, entonces él empezó por... Y tú sabes algo, para mí eso le hace daño al cine. O sea, cuando tú eres muy literal con los planteamientos tuyos, como por ejemplo él, que él es muy científico y todas las ecuaciones que él dice en la película, tú agarras un lápiz y es así. Yo creo que eso le quita mucha magia al cine, porque para mí el cine tiene que ser fantasía. O no tiene que ser fantasía, pero no tiene que ser tan literal, porque tú viendo una película, tú estás huyendo de tal vez de la realidad. Y cuando tú vienes un pana y que no solamente el cine, o sea, el arte no tiene por qué ser tan literal, porque eso le quita un poco el ingrediente de... No, o sea, le quita el ingrediente reflexivo que siempre tiene que tener el arte. Emocional. Ese elemento de comunicación, de que te plantea algo, pero no te lo dice de forma directa, sino que tú eres que tienes que construir una especie de teoría o deducir tú qué es lo que te quiere dejar esa obra de arte, no solamente la película o la pintura o la escultura que te están presentando. Efectivamente se cierra la posibilidad de interpretación, porque hay gente que ha visto la película quizá y tiene el mismo punto de vista, sale igual del cine, salimos como clones, pero hay gente que ve una película que es bien interpretativa y te dice, no, porque a mí me gustó tal parte, no, pero a mí tal, pero tú no viste, pero quizá, y eso te crea un debate
y una duda y te pone a cuestionar incluso tu propio punto de vista en cuanto a la realidad. Mira, hay una película que traigo a colación. Yo no recuerdo de quién es. Yo creo que de Jim Carrey, o sea, el actor de Jim Carrey, que él vive en un planeta que no se habla mentira. Y el cine no existe en ese planeta. Porque el cine se trata de hablar mentira. Esa es mentirosa, creo. No, eso es de un abogado. Es un abogado que él hizo como una promesa, como el niño pidió un deseo, que mi papá no hable mentira. Entonces, él es abogado. Yo tengo que averiguar. Pero yo creo que yo sé la que tú dices. Que, o sea, el pana... Que hay un tipo que es el primero que habla mentira. Exacto. Ya. El primero que habla mentira en ese universo paralelo. Exacto. Y el pana, ya tú sabes, va a un banco y le dice, mira, yo tengo guardado aquí $1,000,000. Exacto, yo necesito que tú me lo des. Y la gente se lo da porque en el planeta no se habla mentira. Exacto. Y en ese planeta no existe el cine. Porque el cine no se trata de la literalidad, de hablar la verdad absoluta. El cine se trata de eso, de si tú tú te das ponerle cuenta, un picantico. Si tú te das cuenta, sí, es una película. Y así concluimos el episodio de hoy. Digan ustedes cuáles son sus películas que ustedes dicen que a mí no me gustan, pero a todo el mundo sí, o que están sobrevaloradas. Que no son tan buenas como la gente dice. Porque hablamos mucho de Nolan, que Nolan es el director ahora mismo de que la para. No, la para, el alfa. Oye, pero hubo Pero él tiene películas buenas, ¿eh? Hubo un tipo que estaba en el cine, para concluir. Y cuando estaba viendo Matrix, y cuando el tipo hizo así, le dijo a la mujer, y esto fue que tú me trajiste, vete a disparate. Y se fue loco del cine. No, sobrevalorar la película a pesar de todo para él. Pero nada, ya ustedes saben, entonces hablamos ahorita. Está bien.